Noticias internacionales una vez más. Para ello le doy la bienvenida al periodista de la red de noticias Albavisión, Ernesto Cornejo. Está con nosotros en vivo desde El Salvador. Ernesto, bienvenido como siempre a TN23. Esta vez para presentarnos la historia, triste historia definitivamente, de un migrante que como miles, millones de personas buscaba vivir el sueño americano, pero literalmente encontró una pesadilla migratoria cuando cruzó a México. Así es, un gusto poderte saludar, Alan, y a la audiencia hasta la ciudad de Guatemala. Entramos con información de última hora, siempre referente al fenómeno de la migración irregular. Y es que el pasado 1 de octubre se conoció de esta trágica noticia que se registró en Chiapas, donde elementos del ejército dispararon a un vehículo donde transportaba más de 30 migrantes que eran procedentes de varias nacionalidades. Y en los últimos minutos la Cancillería salvadoreña ha confirmado que fueron al menos 2 salvadoreños los que perdieron la vida, un hombre de aproximadamente 57 años de edad y un adolescente de 17. Ya se han iniciado con las investigaciones, han dicho las autoridades, para poder esclarecer los hechos y que también los responsables puedan pagar por este crimen contra las personas que van en movilidad humana. Ellos han pedido que se respeten los derechos de las personas migrantes. Han sido muy enfáticos en referirse a través de un comunicado de prensa que van a llegar hasta las últimas consecuencias y sobre todo también van a colaborar con el proceso de repatriación de los cuerpos de estos 2 salvadoreños. Este menor de edad seguramente, como han mencionado algunos analistas acá, viajaba no acompañado de personas que no eran parte de su núcleo familiar y iba en búsqueda tanto de una posible reunificación familiar o también de tratar de cumplir el tan anhelado sueño americano, de lo que y muchas veces lo hemos visto acá en los informes, Alan y amigos televidentes, que se ven apegados a la difícil situación económica, a las faltas de oportunidades, pero sobre todo también a la dura realidad que enfrenta no solo El Salvador, sino que también algunos países de la región acá en Centroamérica. Y siempre referente a esto, lo que tú ya mencionabas, logramos conversar con una mujer salvadoreña, quien lastimosamente cayó en manos del crimen organizado en el estado de Jalisco, uno de los más complicados en cuanto a las estructuras criminales, a estas estructuras que están muy bien conformadas. Habló muy abiertamente y también aprovechó para referirse a enviar un mensaje para aquellas personas que desean iniciar este duro camino hacia los Estados Unidos, y es que fue víctima de maltrato psicológico, también de abusos sexuales constantes y sobre todo también lo que ella mencionaba, a una tortura en vida que estas personas hacen principalmente a las mujeres. El testimonio muy desgarrador del que ella habla. Logramos conversar con esta mujer y más detalles se los presento en el siguiente informe. La ubicación geográfica de México lo convierte en un destino primario y un país clave de tránsito para migrantes que pretenden llegar a los Estados Unidos de manera irregular. Quienes se atreven a tomar este camino se ven inmersos a enfrentar duras condiciones durante su trayecto. Ahí fue secuestrada por un cartel. Pero lo más preocupante son los grupos de la delincuencia organizada que interactúan y victimizan a las mujeres migrantes. Y estas actividades criminales frecuentemente incluyen secuestros, asesinatos, violaciones. Ese fue el caso de una mujer de origen salvadoreño. Éramos vendidas porque ahí sacan a las mujeres y las llevan a... Son carteles entre ellos mismos, tienen organizaciones entre ellos que sacan a las mujeres para lugares para venderlas. Es como una casa y en esa casa pues ahí llegan de alto rango. En estas redes de trata, entre más jóvenes sean las mujeres, es mucho mejor, pues son las más cotizadas y vendidas sin ninguna piedad. En el grupo que yo caímos iba una niña de 14 y iba una niña, que esa fue la primera que se llevaron. Esa niña fue la primera que se llevaron y luego estaba una niña como de 18, 19 años, también ellas ya no la vi yo. Los días parecían ser eternos, asegura esta mujer, pues por momentos llegó a pensar que de tanto abuso sexual y físico que recibía, iba a perder la vida.
pero la esperanza de salir del lugar donde estaba secuestrada era aún mayor. Y gracias a la ayuda de una persona que las llegaba a curar, pudo ella, junto a otras 3 mujeres siempre de El Salvador, darse a la fuga y buscar ayuda. Porque nos golpeaban. Yo tengo una herida aquí, tengo que me metieron un cuchillo y en la pierna también. Entonces la señora me llegó a poner una venda y me dijo para que no se me fuera a infectar. Y estando allí yo le dije, por favor, ayúdenos. Si yo les ayudo, me dijo yo corro peligro. Pero aquí nos dijo que a las 2 de la mañana los vigilantes se dormían, ¿va? Entonces nos dijo, voy a dejar la puerta medio abierta para que logren salir de la galera. Y ahí hay un muro. Entonces en ese muro estamos como una cisterna. Ella nos dijo a dónde. Y esa señora yo le agradezco grandemente. Aprovechó para mandar un mensaje para quienes desean emprender esta ruta a pensarlo 2 veces y a considerar el riesgo al que se deben de enfrentar. Tomen conciencia porque ese camino no es para todos, porque hay para unos y para otros no hay. Y algunos ya no regresan ni siquiera a su cuerpo. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión. Alan y amigos televidentes, allá en la ciudad de Guatemala, esa es la dura realidad a la que deben de enfrentarse estas personas migrantes, principalmente las mujeres. Un testimonio muy desgarrador y también de un llamado a la conciencia, principalmente para aquellos que desean emprender esta ruta tan complicada. Como ella lo mencionaba, ella nunca pensó que iba a salir viva de este cautiverio en el que ella se encontraba junto también con otras mujeres de otras nacionalidades centroamericanas, guatemaltecas, hondureñas, que son llevadas por estos cárteles de una estructura bien organizada y sobre todo también de las vivencias que deben de tener esta mujer hoy en día acá en El Salvador. Trata de reintegrarse nuevamente a la sociedad con las secuelas psicológicas y también con estos duros recuerdos a los que debe de ir enfrentando día con día para lograr salir adelante, mencionaba ella, y es que el miedo, la incertidumbre de lo que pueda llegar a pasar todavía está latente en su mente, pero lo que ella ahora ha mencionado es ese llamado importante a la conciencia, principalmente para las jóvenes y para las mujeres. Por supuesto, complicado definitivamente, apenas una de tantas historias, Ernesto, de inmigrantes que sufren una pesadilla al intentar vivir el sueño americano. Quiero preguntarte, aprovechando también la cobertura, a nivel mundial se habla de lo que está haciendo el presidente Nayib Bukele para combatir las maras, la delincuencia, la seguridad que ha logrado durante su gestión. ¿Qué dice al respecto de este tema de la inmigración irregular? ¿A qué le apunta el presidente? Si bien es cierto, es un tema que se debe de hablar y se debe de abordar. Las estadísticas, de acuerdo a lo que se tiene por parte de las autoridades de la patrulla fronteriza, hay más de 50,000 salvadoreños en lo que va del periodo fiscal correspondiente 2023-2024 que han sido detenidos. Si hablamos de niños, son más de 7,000 los que se encuentran en las páginas oficiales que han sido capturados y también retornados a sus países de origen. Si hablamos de El Salvador, principalmente la delincuencia, la seguridad se ha combatido, pero no así la economía. Es algo a lo que la misma población y reiteran a vivas voces que se debe de trabajar, y es que hay muchos jóvenes profesionales, hay muchas personas que tienen su título y pueden desempeñarse en diferentes áreas, pero las oportunidades no las hay. Incluso se han cerrado fábricas, maquilas, donde se daba oportunidad de empleo a miles de personas. Estas mismas hoy en día cuentan sin un trabajo, sin una fuente de ingreso para sus casas, lo que los está orillando a tomar esta dura travesía. Es algo que han venido apuntándoles, están trabajando, como hemos visto a lo largo de esta semana, programas como por ejemplo las visas de trabajo, acuerdos importantes con las autoridades de los Estados Unidos para hacerle frente a esta dura realidad. Ahora ya no son las pandillas, ahora es una economía que todavía no se ha recuperado por la pandemia del COVID-19, los efectos del cambio climático, lo que está llevando a la población salvadoreña a emprender esta dura travesía que es una realidad. Lo mirábamos al principio, 2 salvadoreños, uno de 57 años, un joven de 17, y se habla también de 2 personas más
que en las últimas horas se continúa con las investigaciones, que posiblemente fueron asesinados. Siempre en la parte de Chiapas se están dando con las investigaciones. Lo que sí es cierto es que se ha tenido este incremento, estos encuentros. Mirábamos el día de ayer también como las autoridades en Eagle Pass, Texas, detenían a salvadoreños, guatemaltecos y hondureños, lo que está reflejando en las estadísticas que se incremente estos encuentros en la frontera sur. Hay un análisis en torno a esto. Los activistas pro-migrantes hablan y reiteran de la importancia de trabajar de lleno para los sectores más vulnerables acá en El Salvador, dejando a un lado la situación delincuencial que ya se mejoró, pero hay todavía otros puntos en los cuales se deben de trabajar a la mayor brevedad, mencionan ellos. Esto finalmente se trata de un trabajo integral para garantizar la seguridad de todos los habitantes de ese país. Ernesto Cornejo, excelente trabajo siempre. Ernesto Cornejo es periodista de la red de noticias Alba Visión. Estaba en vivo con nosotros desde El Salvador.